queridas vasijas, sean bienvenidas a otro programa de Vasijas de Honra, coherederas de gracia de vida. Es un placer saludarte y darte la bienvenida a un programa que hoy promete estar muy, pero muy interesante. Es un programa que está dedicado a uno de los puntos que, sin lugar a duda, a veces causa mucha fricción en los hogares. Y esto lo digo con toda experiencia. En los años de consejería familiar, puedo notar que a veces el manejo del dinero puede traer ciertas fricciones, ciertos inconvenientes en los hogares. Entonces, ¿qué les parece si hoy, como hermanas, empezamos a indagar un poco más a cómo saber manejar el dinero? Y por eso el día de hoy nos acompaña en nuestros estudios nuestra querida amiga y hermana Evelyn Ilaquita. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias hermana. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Es un placer de verdad tenerte aquí y es un gusto. Sabemos que te dedicas precisamente a esta área financiera, de auditoría, así que qué mejor que tú para que estés con nosotros hoy. Gracias hermana, muchas gracias. Sabes Evelyn, como decía al inicio de nuestro programa, el manejo del dinero puede a veces traer bendiciones, como también a veces si no somos muy responsables, puede ser fuentes también de discusiones o de estrés a nivel personal y también con nuestros familiares o quienes nos rodean, ¿verdad? Pero en Proverbios 31, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos, por ejemplo, características muy hermosas de esta mujer virtuosa. Y una de esas características es que precisamente dice que el corazón de su esposo está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es una mujer que parece tener, a lo largo de este capítulo, vemos que ella tiene un entendimiento sobre cómo manejar los recursos. Ahora, Evelyn, ¿consideras tú que es importante que nosotras como mujeres aprendamos a manejar de una manera eficiente los recursos que Dios nos da? Sí es importante, muy importante, primero porque nosotras solamente somos administradoras, somos mayordomos de Dios y por tanto vamos a rendir cuenta de todo esto y en un momento vamos a tener que dar un informe económico de todos nuestros bienes y si lo hacemos correctamente, nuestro informe va a ser beneficioso, va a ser bueno. De lo contrario, pues vamos a quedar avergonzados de la forma que hemos administrado nuestros bienes. Ahora, ¿qué es la administración eficiente? ¿Qué es eficiencia en realidad? Por favor, ¿no? Háblanos un poco de eso. ¿Cómo sabemos si realmente lo que estamos haciendo acá en casa es algo eficiente? Bueno, la administración eficiente en su concepto quiere decir lograr un objetivo con el mínimo de recursos. Es decir, logras ser eficiente cuando utilizas la menor cantidad de recursos y maximizas tus objetivos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es cubrir nuestras necesidades, satisfacer nuestras necesidades, ojo, no satisfacer deseos, sino satisfacer nuestras necesidades primarias. Entonces, con tus recursos económicos vas a proveer a tu familia de alimento, de vivienda y de vestido, de vestimenta. Entonces, dentro de la administración hay tres factores muy importantes que debemos tomar en cuenta, que son las 3 Es. Las 3 Es de la administración, que son la eficiencia, ya lo habíamos dicho, que es la eficacia y la efectividad. La eficacia se aboca más al cumplimiento de tus objetivos. Es decir, tú provees a tu familia, no importa cómo lo has hecho, pero lo has logrado. Has provisto de todo lo que necesita. Lo has logrado, así como la oración eficaz que dice, ¿no? Me llama mucho la atención, la oración eficaz del justo. Es decir, lo anhela, lo desea y lo consigue. Pero cuando eres efectiva, cuando tienes un método efectivo, logras tener el equilibrio entre ambos, entre la eficacia y la efectividad. Es decir, cumples tu objetivo de proveer a tu familia, pero de tal forma que logras hacerlo una y otra vez. Okay. O sea, cada mes utilizas el mismo método, con orden y disciplina. Eso es algo importante, Evelyn, porque la verdad a veces
en algunos de nuestros hogares, digamos, vemos un gasto que ocurre y sabemos que hay gastos que se mantienen, por ejemplo, renta o por ejemplo las utilidades como agua, luz, la alimentación, la educación, o el transporte, por ejemplo. Pero a veces decimos, sí, bueno, tenemos que gastar en esto y surge algo, surge un deseo o algo inesperado o una fiesta, algo así, y de repente dejamos de lado alguna obligación primaria por tratar de cumplir algo secundario o algo que podría esperar. Y a veces no somos tan metódicos, así como lo has estado explicando. Y puede eso llevarnos a un mayor estrés de lo necesario, ¿no? Exacto. Cuando una persona no tiene ese equilibrio y llega a gastar más de lo que es sus ingresos, esto va a causar estrés, va a causar que va a provocar que no tenga paz mental, que es lo más importante, el orden en su cabeza, claro, para poder organizarse. Entonces es muy necesario el equilibrio que debe tener en cuanto a sus ingresos y sus egresos. Muy bien, y a lo largo de este programa nosotros vamos a ir precisamente conversando sobre cómo llegar a ese equilibrio y cómo entonces disminuir el estrés que puede traer el manejo del dinero. Sabes, Evelyn, al hablar vamos a tocar un poquito algo que trae bastante estrés en esto del manejo del dinero, y es las deudas. Es un punto que a veces es difícil, ¿verdad? Porque con la facilidad a veces de crédito que existen, bien sea por diferentes instituciones e incluso a nivel personal, hay varias familias que han optado por esta opción para subsanar ciertos gastos, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensas tú sobre las deudas? ¿Son decisiones que son buenas hacerlas, que no es tan inteligente hacer cuando estamos hablando de crédito, de compras a crédito? ¿Y cómo podemos ir eliminando poco a poco las deudas que tanto nos sobrecargan? Bien, endeudarnos con el tiempo nos hace pobres. Una persona que vive según la capacidad financiera que tiene difícilmente va a caer en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, dentro de la banca hay varios tipos de créditos. Muy bien. Vamos a mencionar dos, que son los créditos de consumo y los créditos productivos. El crédito de consumo generalmente va dedicado para que tú compres bienes que vas a utilizar, cosas que vas a utilizar, por decir, electrodomésticos, muebles. Y endeudarte para adquirir ese tipo de bienes no debemos hacerlo. Es más, debemos escapar, evitar a toda costa. Sabes que yo voy a contar una experiencia personal de ese tipo de crédito. Porque nosotros, me acuerdo con mi esposo, estábamos recién casados y claro, queríamos tener todas las cositas que necesitábamos, ¿no?, para comenzar juntos. Y habíamos decidido, bueno, vamos a comprar una lavadora o una máquina de lavar ropa. Y decidimos, como teníamos para también comprar otros artefactos que necesitábamos en casa, decidimos que esa lavarropa, esa lavadora, la íbamos a comprar a crédito. Y parecía algo bastante manejable porque las cuotas no eran altas. Pero cuando yo me di cuenta de cuánto realmente pagué por esa lavarropa, yo me hubiera podido comprar 2 lavarropas por el precio de uno. Exacto. O sea, cuando yo tomo en cuenta el interés que se carga cuando hacemos ese tipo de compras, yo pagué prácticamente 2 lavadoras o 2 lavarropas. Y desde ese momento, mi esposo y yo decidimos más nunca hacer un crédito para electrodomésticos o cosas de este tipo. Lo que hacíamos era, vamos a suponer una licuadora o cualquier producto que nos gustara, ¿cuánto vale? Tanto dinero. Muy bien, en 3 meses o en 2 meses nosotros podemos apartar para comprarlo y listo, no había deuda.
Esto sucede generalmente porque no nos gusta esperar, lo queremos en el momento. Y las empresas que nos venden este tipo de productos, ellos tienen un lema, dicen, véndele a la mente, no a la gente, ¿no? Ajá. Usan mucho la ciencia de las emociones, nos Muy conocen. bien. Para las empresas que nos ofrecen productos, nosotros estamos en un segmento del mercado. Si somos madres de familia, si somos deportistas, entonces nos ven. ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer? Y con la publicidad que nos dan, nosotras fácilmente a veces caemos y terminamos comprando algo que no necesitábamos. Acabo de escuchar nomás estos días. Compra hoy y paga el 2021. Así, que pareciera atractivo, pero al final, como bien lo dijiste, hermana, hacemos las cuentas y resulta que nos costó casi el doble, ¿no? Y ahí es porque quizás no hemos podido esperar, no hemos tenido el dominio propio que deberíamos tener para no hacer las compras que no necesitamos. Y si a esto, por ejemplo, supongamos el caso de que ya yo tengo una deuda por electrodomésticos o muebles, pero a esto yo añado compras por catálogo. Por ejemplo, me gustó una cartera, la compro por el catálogo, zapatos por catálogo. Todo esto va añadiendo a esa lista y a fin de mes me doy cuenta de que aquello esencial no lo pude cubrir. Y eso, por supuesto, me trae más estrés. Es así. ¿Y cómo evitar estas deudas, no? O más bien, cómo ya las deudas que tenemos podemos cancelarlas. Si nos proponemos y somos disciplinadas, apartamos cada mes el monto que podemos apartar, tampoco vamos a hacerlo mucho y quedarnos sin nada. Poco a poco, mes a mes, va a ser un alivio que nos va a ayudar, nos va a beneficiar en todo. Si lo hacemos de a poco, vamos a poder pagar todas nuestras deudas, pero debe ser en orden, disciplinadamente, constantemente. Y ahora, ¿cómo evitar endeudarnos? La respuesta parecería fácil, ¿no? Porque generalmente nos endeudamos para comprar bienes de consumo. Generalmente sucede así, ¿no? Porque no podemos esperar. Por ejemplo, hablabas de que no todas las deudas son de consumo, aunque bien como especialista en esta área afirmas de que son mayormente deudas de consumo las que generalmente nos atacan, ¿verdad? Pero hablas también de deudas que dices que son deudas de inversión. Sí. ¿O de producción? Sí, son los créditos productivos, ¿no? Y estos generalmente van destinados para una actividad comercial, para iniciar un negocio propio. Estos son recomendables, son muy recomendables porque tienen un objetivo establecido, tienen una meta. Entonces, cuando lo adquieres de una entidad financiera, ellos son muy minuciosos. Ellos aprueban tu crédito cuando realmente comprueban que tú tienes la intención, tienes la capacidad, tienes todo para iniciar una actividad comercial. Y es que ahí recién te otorgan el crédito. Esto es recomendable porque vas a tener una ganancia, un beneficio futuro. Es algo productivo, no es un gasto que ya no vas a volver a ver ese dinero. Es recomendable siempre y cuando el dinero que has obtenido lo destines a este fin, a este objetivo. Ahora, no es aconsejable hacerlo cuando lo destinas a otro propósito, por ejemplo, a bienes de consumo, ¿no? Pero los créditos productivos son recomendables porque te va a generar algo, te va a generar beneficios en un futuro, siempre y cuando lo lleves de forma correcta. Claro, digamos. Ahora, si yo no tengo disciplina para manejar en lo que utilizo día a día para mi consumo personal, ¿cómo se traduce eso en mi disciplina para manejar un crédito productivo? En resumen, no estamos siendo malas administradoras, estamos siendo ineficientes, no estamos siendo efectivas. Y eso entonces llevaría, por ejemplo, el caso de personas que de repente han comenzado algún emprendimiento y se ven nuevamente sumidas en estrés y ahogadas en estrés a pesar de que están viendo la salida del producto, pero por una falta de manejo apropiado de las ganancias. Sí, cuando iniciamos una actividad comercial asumimos un riesgo. Este riesgo debe ser según a nuestra capacidad. No podemos arriesgarnos a todo, ¿no es cierto? Claro. Sino según a nuestra capacidad. Debe ser un riesgo asumible.
y es recomendable tener un ingreso extra, un salario fijo o cualquier actividad, pero que de donde tengamos un ingreso que nos permita cubrir el pago de las cuotas, si es que sucede o en el caso de que haya una tragedia. Muy bien. Debemos ser conscientes de que así como podemos lograr un beneficio, también podemos perder nuestra inversión. Claro. Es por eso que el riesgo no debe ser muy alto, no debe ser más de tu capacidad. Muy bien. En caso de alguna emergencia, debemos tener la capacidad de por lo menos sobrellevar la pérdida. De algo de respaldo. Exacto. Uh-huh. Bueno, muy bien, Evelyn. Así que, por favor, tengamos estas recomendaciones. Tomemos nota de estas recomendaciones y a aquellas personas, ¿verdad? Aquellas mujeres nuestros hogares, quienes estemos pasando por este momento de dificultades o de deudas, tratemos de empezar con esas deudas más pequeñas de repente que tenemos e irlas eliminando. Así es. Para que entonces podamos tener un respiro un poquito mayor. Exacto. Muy bien. Pero noten entonces la recomendación. Si es para algo de consumo, lo mejor entonces es planificar y no endeudarnos. Esperar. Esperar, planificar. Muy bien. Evelyn, nuevamente vamos aquí a Proverbios 31 y yo voy a leer los versículos 16 y 18 porque muestran una característica de esta mujer. Y dice, considera la heredad y la compra. Ella planta viña del fruto de sus manos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Es decir, una mujer que es trabajadora, pero que al mismo tiempo tiene una educación en cuanto al manejo de los recursos, ¿verdad? Y en cuanto a la inversión. Es bueno que nosotras, bien sea con el propósito de tener un emprendimiento, ¿verdad? Personal o un negocio personal o familiar, como queramos verlo, o bien para maximizar nuestros ingresos, ¿verdad? ¿Qué elementos básicos sobre la inversión deberíamos conocer como mujeres? Bien, invertir es destinar tus recursos en el presente para obtener un beneficio en el futuro. Y hay 4 elementos básicos que debemos conocer: la rentabilidad, la liquidez, el plazo y el riesgo que ya habíamos mencionado. Muchos vemos solamente la rentabilidad, la ganancia, el beneficio, lo que voy a obtener, pero no tomamos en cuenta estos 3 factores, sobre todo el riesgo, porque a veces nos arriesgamos a todo. No vemos el plazo, no vemos la liquidez. Ahora, en el momento de invertir, que es una buena decisión, vamos a tomar en cuenta estos 2 aspectos. ¿Qué es la rentabilidad y qué es la liquidez? La rentabilidad, si inviertes en algo, puede ser un negocio muy rentable, o sea, te va a generar mucha ganancia. Tu capital va a regresar, tienes una ganancia muy atractiva, pero te toma tiempo, quizás 2 años, ¿no? Pero es muy atractiva la ganancia. Si puedes esperar este tiempo, entonces vale la pena esperar. Y tú vas ahí, ¿no? Vas invirtiendo. Ahora, la liquidez. La liquidez es cuando inviertes en algo que sea fácilmente convertible en dinero, pero con tener pérdidas mínimas. O sea, por ejemplo, ¿qué ejemplo nos darías de un ejemplo de un bien que nos dé liquidez? Por ejemplo, algo que es muy común, las garrafas de gas licuado de petróleo. Muy bien. Son bienes de mayor liquidez porque puedes comprarlo y venderlo incluso en el día. No te va a generar mucha ganancia, pero te va a generar poca ganancia, o quizás puedas venderlo al mismo precio, o quizás en algún momento puedas perder algo, pero la pérdida va a ser mínima. Va a ser algo mínimo. Va a ser mínimo. Entonces, si tú quieres hacer ese tipo de inversión, comprar y vender, aunque la ganancia sea poco, pero en el transcurso del tiempo vas a poder también tener un beneficio. Pero lo bueno de invertir en bienes que sean altamente líquidos es que fácilmente puedes convertirlo en dinero.
en dinero en efectivo. Pero ahora, si inviertes en algo que es a largo plazo, por ejemplo, en la construcción de un almacén lo vas a alquilar, que es muy buena inversión, pero vas a tener que esperar 2 o 3 años. Pero, ¿qué pasa si necesitas el dinero ahora, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia? O sea, la persona que ha invertido en garrafas de gas licuado de petróleo ha podido venderlo fácilmente porque era dinero lo que necesitaba. Pero la persona que ha invertido en la construcción de algún ambiente no ha podido obtener el dinero fácilmente. Entonces ahí tú debes analizar qué es lo que quieres, mayor rentabilidad o quieres mayor liquidez. Muy bien. Y en esto cuando hablas, por ejemplo, de la inversión, es decir, y yo quiero con esto de repente dar un adelanto, ¿verdad?, a nuestras vasijas, porque acá en Vasijas de Honra vamos a tener un programa especial para aprender a cómo hacer un emprendimiento, ¿verdad?, un emprendimiento personal o familiar, ¿verdad? Y vamos a dedicarlo exclusivamente a este tema. Entonces, pero hoy queremos dar un poquito de introducción y por lo menos llevar una información general. Ahora, cuando yo hablo de una inversión, vamos a suponer que yo coloco mi negocito. Voy a hacer un negocio y yo preparo, de repente soy repostera o soy costurera y quiero entonces tener un negocio propio. Y yo ese dinero, si no manejo información adecuada, puedo malgastar ese dinero y entonces no ver la rentabilidad que tendría si sabría manejarlo de otra forma. Y entonces, bueno, por eso quiero darle el adelanto. No se pueden perder porque estén atentas a nuestra programación porque vamos a tener un programa especial para esta área de inversión y emprendimientos familiares. Así que bueno. Evelyn, sabemos que estamos atravesando hoy día una crisis y bueno, esto no solamente en nuestro país, esto es a nivel global, ¿verdad? La economía global se ha visto seriamente afectada y se va a ver seriamente afectada no solamente por la recesión que ha venido arrastrándose por algunos años, sino también por el impacto de la pandemia. Hay muchas personas que están quedando, por ejemplo, cesantes, sin sus trabajos, o personas que han tenido que cerrar sus negocios porque precisamente no había ningún tipo de movimiento. Entonces, ¿qué recomendaciones nos haces a nosotros como mujeres, como administradoras del hogar, de cómo manejar el dinero en tiempos de crisis? Bueno, ahora continuamos en la crisis, ¿no? Estamos en post-pandemia. Y una recomendación es continuar con el estilo de vida que hemos aprendido a llevar durante la cuarentena. Es decir, no caer en el engaño de que ahora gano más, entonces gasto más, ¿no? Yeah. Si hemos aprendido a vivir, yo creo que todos hemos aprendido a vivir ahí hemos sido eficientes. Hemos aplicado de que hemos obtenido nuestros objetivos con el mínimo de nuestros recursos. Entonces, durante estos meses podemos continuar. Si hemos aprendido a vivir, a sobrevivir con ese estilo de vida, con el mínimo de recursos, si continuamos de esa manera durante los próximos meses, vamos a poder ahorrar incluso mucho más rápido y mucha más cantidad de recursos que podemos dedicarla a una inversión. Ahora, en tiempo de crisis, lo que debemos evitar son las compras en pánico, ¿no? En cualquier momento llega la noticia de cualquier tipo. Y lo primero que hacemos es abastecernos de todo lo que podamos. Pero debemos evitar esto. Es por eso que debemos conocer las necesidades de nuestra familia, de nosotras mismas. Cuando hay este efecto manada, ¿no?, de comprar todo lo que las personas están comprando, el pánico se apodera de nosotras y compramos lo que no deberíamos comprar. Y hay una asesora financiera que recomienda, dice, las personas que van a salir bien, de Jacqueline Quinteros, las personas que van a salir bien de la crisis económica son aquellas las que sepan controlarse, las que sepan ser ordenadas y mantengan el control de sus finanzas. Entonces es muy importante mantener nuestro equilibrio emocional, porque
el ser buenas en nuestras finanzas no depende tanto de nuestras habilidades financieras, sino de nuestras habilidades emocionales. En época de crisis, lo importante es distinguir cuáles son realmente tus necesidades reales. Las prioridades. Para de alguna manera enfocarte en eso y lo que son quizás deseos o algo que no necesitas, eso va a venir en lo posterior. Entonces, durante la crisis es importante dar prioridad a lo que realmente necesitamos. Es importante, Belín, que nosotros como madres, como esposas, hablemos de estos temas en casa. Por supuesto, con nuestros esposos debe haber este tipo de comunicación donde ambos entran a una mesa y discuten en qué se va a gastar y qué no. Pero es también importante que nosotras como madres enseñemos a nuestros hijos principios de administración eficiente. Sí, realmente es importante porque la educación financiera está en casa, en ningún otro lugar. Hemos visto que ni en la universidad ni en el colegio. Claro. La educación financiera es desde casa. Obviamente no los vamos a atemorizar a los niños, ¿no? De que tenemos este monto y no podemos gastar más. Por supuesto. Ni darles los números, no es necesario. Pero sí el niño, sobre todo el joven y el adolescente debe ser consciente de cuál es la capacidad financiera que tienen los padres. El ser consciente de hasta dónde puede quizás pedir lo que necesita, hasta dónde puede llegar sus deseos, porque tampoco podemos privarlos de que solamente tus necesidades y ya, ¿no? Claro. Pero debe ser consciente de la capacidad financiera que tienen los padres. Es por eso que la educación financiera debe ser desde la niñez. Planificar. Incluso no está de más hacer la planificación en familia, no la principal, ¿no? Pero la planificación, la que es general, se puede hacer con toda la familia, con los niños y con los adolescentes. Y de allí también aprovechar la oportunidad de explicar el por qué de repente tenemos que tomar más tiempo para una nueva bicicleta. Exacto. O hacer otro gasto, ¿no? Realmente es algo que como padres es un desafío porque siempre queremos darle todo lo que pide el niño, no todo lo que... Y dejamos de que ellos realmente valoren y entiendan nuestros esfuerzos para darle lo mejor, lo más importante, y también, por supuesto, darle, si es esa bicicleta, ¿verdad?, premiarlos por el esfuerzo también y el trabajo que ellos hagan, ¿no? Es una parte importante de cómo manejar los recursos y que ellos también a su vez aprendan de nosotros cómo algún día ellos también lo van a manejar. Así es, y ahí podemos diferenciar, saber cómo desembolsamos nuestro dinero, ¿no? Si se van a un gasto realmente o es que estamos comprando cosas productivas que nos van a beneficiar y nos permite ahorrar otro tipo de gastos para no incurrir en otros gastos. Es muy importante diferenciar si compramos cosas que implican un gasto o son cosas productivas. Muy bien, entonces allí debemos enfocarnos. Bueno, ¿y qué les ha parecido hasta ahora este programa? Pero no nos vamos a quedar aquí, Evelyn, porque tenemos pendiente las preguntas que tienen nuestras vasijas sobre este importante tema del manejo del dinero. Y de antemano quiero agradecer a cada una de ustedes quienes han participado a través de nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp de Vasijas de Honra. Y si todavía no formas parte de esta comunidad de mujeres que siempre estamos queriendo crecer en la gracia del Señor y también en cada área de nuestras vidas, te invitamos entonces a que puedas participar junto a nosotras. Para esto solamente tienes que enviar un mensaje al +591 678 83255. Sé que te va a encantar compartir con mujeres de todas las actitudes, quienes tenemos un propósito común y es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, Evelyn, antes de entrar en nuestra sección de preguntas y respuestas, yo quiero compartir con todas ustedes la experiencia de una familia, ¿verdad? Y es nuestra vasija, Lidenice Sánchez de Ramírez. Ella el día de hoy está junto a su esposo, Wiley Ramírez, y nos va a hablar un poco de cómo ellos en casa han aprendido a manejar las finanzas. Así que
con mucho cariño nos trasladamos a la Isla del Encanto, nos vamos hasta Puerto Rico para escuchar a la familia Ramírez Sánchez. Saludos, les habla la familia Ramírez Sánchez de Puerto Rico. Queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en cuanto a cómo hemos manejado las cuentas en nuestro hogar y cuáles han sido nuestras prioridades. Pero para comenzar queremos el consejo bíblico. Y en Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Nosotros estamos edificando un hogar y necesitamos sacar cuentas. Así que ya sea que tienes un ingreso fijo mensual o un ingreso cambiante porque tienes un negocio propio, ventas, etc., les quiero dar una idea de cómo sacar el presupuesto. Usted va a poner y va a apuntar en una libretita al principio, si nunca lo ha hecho, todos los gastos que usted tiene, ya sea de comida, electricidad, agua, teléfono, transportación, gastos de transporte, y los va a apuntar. Gastos en ropa, medicamentos, cualquier tipo de gastos que tenga por toda esa semana o por todo ese mes. Va a apuntar los ingresos que tenga en otro renglón, un parecido así, no sé si sale derecho o no, pero aquí tenemos ingreso del esposo, ingreso de la esposa, gastos con sus fechas. De esta manera, cuando llega fin de mes, sumamos, restamos. Vemos si nos sobró o si nos quedamos cortos para los pagos. Así podemos evaluar en qué estamos malgastando el dinero. Y si no estamos malgastando y simplemente no nos da, Dios tiene promesas para nosotros, porque la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Así que confiamos en las promesas de Dios cuando tenemos ingreso y cuando no tenemos, para que Él nos dé la capacidad de utilizarlo bien. Quiero que mi esposo comparta con ustedes, porque en nuestro hogar muchas veces yo he estado sin ingreso, dedicándome, ¿verdad?, a lo que es la crianza de los niños, y él es el que tiene el ingreso y él es el que tiene la mayor responsabilidad. Pero cómo él se siente y cuál ha sido su experiencia en cuanto a que yo sea la que esté como administradora en la casa. Pues sí, en nuestro caso, pues por la mayoría de los hombres, pues somos los proveedores, somos orgullosos también. Nos da trabajo esa parte de considerar a nuestra esposa como administradora del hogar. Por muchos años yo me resistía a hacerlo. Pero la realidad es que yo no soy un buen administrador, soy horrible, malgasto el dinero a veces ni me doy cuenta que lo hago, y mi esposa pues por mucho tiempo pues me lo decía, y yo viendo que ella administraba bien el dinero de ella, pues decidí darle la oportunidad, y de verdad pues no me arrepiento para nada, porque ha sido una bendición. Antes normalmente no tenía dinero al final de la semana, o a veces no guardaba dinero, pero desde que ella está administrando, pues ya que ella es una buena administradora, pues las cosas pues han ido mejor, hasta han podido guardar, y siempre pues hay gracias a Dios hay dinero para las necesidades que tenemos. Pero pues no todos somos iguales, hay que ver cuál de las dos es el mejor administrador. A veces es el hombre, a veces es la mujer, pero no todos los casos es igual. Pero tenemos que considerar a las mujeres, que muchas veces que algunas se sabe que son malgastonas, les gusta comprar muchas cosas que no deberían, pero muchas también son ahorradoras y buenas administradoras, y tenemos que confiar en ellas. Gracias, mi amor. Eso es algo muy claro. Tenemos que saber cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras debilidades, y en el matrimonio esto se complementa. Saber reconocer y fortalecernos cada uno.
Y quiero darle la esperanza, ¿verdad?, a los que a veces tienen un ingreso muy pequeño y los gastos son muy altos. Confíen en Dios, porque en muchas ocasiones también nosotros hemos visto su mano. En una ocasión no teníamos absolutamente nada y me llegó un regalo justo para pagar la renta y para pagar un dinero de una chica al que le debía. Y nadie se enteró de la situación porque confiamos en nuestro Señor. Así muchas ocasiones pasó, tanto con alimentos, nos traían compras y solamente clamábamos al Señor y el Señor siempre nos ha dado nuestra pan y nuestra agua. Así que espero que esto sea una ayuda para ustedes y quiero compartir Proverbios 31:28 que dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Que así seamos cada una de nosotras vasijas, que seamos buenas administradoras de los recursos que Dios nos ha dado y que no olvidemos al pobre y no olvidemos siempre la parte que al Señor le corresponde. Eso es lo primero y ha sido el éxito en nuestras vidas también. Siempre la parte de Dios, porque Él es el dueño de todo. Dios les bendiga. Bueno, ¿qué les pareció ese hermoso testimonio? Desde Puerto Rico, nuestra querida vasija Lidenice de Ramírez y su esposo Wiley. Y comentando precisamente sobre la importancia de mantener un presupuesto familiar, cómo establecer nuestras prioridades y cómo apoyarnos en casa unos con otros para tener éxito en esta área. Muy importante. Bueno, mis queridas amigas, hemos llegado a nuestra sección de preguntas y respuestas. Querida Evelyn, vamos a leer la primera pregunta. Dice así: me gustaría saber cómo hablar de dinero con mi esposo sin que él se enoje conmigo. A veces discutimos mucho sobre este asunto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer cuando en casa el dinero es motivo de discusión? Bien, estar bien financieramente implica que estemos bien emocionalmente. Si no estamos bien con nuestras emociones, con nuestra salud, difícilmente también vamos a estar en nuestras finanzas. Ahora, con relación a un matrimonio, a una pareja, es importante, yo le aconsejo algo bien específico, que ella pueda preguntarse a ella misma 5 preguntas, ¿no? Las que ella desee, de qué es lo que ella quiere hacer con el dinero. ¿Cómo quiere ahorrar? ¿Dónde quiere invertir? Es decir, las preguntas que ella desee. Y bueno, unos días después puede hacerle las mismas preguntas a su esposo, pero no con un cuestionario ahí, ¿no? De siéntate ya, claro, y escúchame, sino sutilmente hacer las 5 preguntas. En una de ellas van a coincidir, tienen que coincidir, porque no son tan diferentes, por algo son un matrimonio. En una de esas preguntas van a coincidir, entonces puedes agarrar ese punto y conversar en base a ese. Si tu esposo quiere ahorrar, solamente quiere ahorrar quizás, entonces si tú también quieres ahorrar y no quiere invertir quizás tu esposo, bueno, entonces si tú también querías invertir más, pero también querías ahorrar, entonces agárrate de ese punto, de esa coincidencia que tienen ambos, entonces empiecen a ahorrar. O sea, encuentre ese punto en que los dos estén de acuerdo. No importa que no vayan a invertir y tener muchas ganancias, pero el punto es que estén en paz ambos. Entonces, encuentre ese punto en que ambos estén de acuerdo. Muy bien, es importante. Puede ser también a veces la forma en que nosotros presentamos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a nuestro esposo y decir, mira, eres un botarata, en todo gastas con tus amigos. De repente allí estamos cerrando más bien una puerta de comunicación. Estamos más bien colocando una barrera y esto se va a tornar en un punto de discusión. Pero si de repente vamos, como dices tú, ¿no? Con un plan en mano, o como bien ha hecho el ejemplo que vimos, el testimonio de Wiley y Lizzie, ellos tienen unas cuentas escritas. Allí ya no hay mira que tú, mira que yo, ¿verdad? Allí las cuentas hablan, los números hablan. ¿Será eso algo un poquito mejor y decir, mira, ¿por qué no vemos en qué podemos mejorar aquí? Sí, y como la hermana nos comenta que es difícil para ella conversar, ¿no? ¿Y cómo iniciar? Entonces, de estos pequeños pasos, ella puede iniciar. Y sobre todo, debe recordar la cuerda de 3 dobleces, ¿no?
Dios, el esposo y la esposa. Entonces, si ella está con Dios y quizás el esposo no está tan familiarizado, no quiere conversar, entonces ella debe llevarlo todo en oración. Amén. Antes de hacerle las preguntas que le sugería, llévelo a Dios, y va a ver que Dios va a trabajar en el corazón del esposo y van a poder planificar de a poco, o sea, es paso a paso, de a poco, con una pequeña pregunta, después va a ir más, y después en el futuro ambos van a poder realizar su presupuesto, ambos van a hacer su presupuesto familiar. Y de hecho es algo importante, y aquí quiero también hacer una acotación, que hay muchas parejas durante el proceso prematrimonial. Es importante hablar del manejo del dinero y de las prioridades. Muchos de nosotros entramos a una relación de familia sin tener un conocimiento previo de lo que hoy día estamos hablando. Y eso precisamente puede ayudarte a evitar muchas discusiones luego. Entonces, para aquellos quienes están casados, damos algunas pautas, pero también para aquellas damas quienes están pensando unirse, ¿verdad?, en un futuro matrimonio, no olvide el hablar de este tipo de cosas con su futuro esposo y de cómo va a ser el manejo, cuáles son las prioridades. Observe ese tipo de cosas para que luego sea también mucho más fácil. Es muy importante, ese aspecto es muy importante. Bueno, vamos entonces, ¿qué tal si pasamos a nuestra próxima pregunta? Bien. Queridas hermanas, gusto saludarles. Veo que han crecido oportunidades de ventas de productos e incluso de metales a través de esquemas piramidales. ¿Qué opinan sobre este tipo de inversiones? ¿Son confiables? Bueno, la respuesta es sencilla y es clara. No es confiable. Muy bien. De hecho, en nuestro país, este tipo de actividad no es visto oficialmente como un modelo empresarial, porque no cumple el objetivo de una empresa, que es generar ganancia. Porque en este tipo de actividad lo que se hace es ingresar el dinero, y el dinero va circulando dentro de esa pirámide que dice, ¿no? Va circulando, arriba, hacia abajo, va circulando, no sale, no hay ningún beneficio. Claro. Entonces, se podría decir que es un engaño, ¿no? El beneficio que está recibiendo no es una ganancia, es el dinero de otra persona. Entonces, no es recomendable ser miembros, ¿no?, de esta actividad. Y para aquellas personas que de repente nos están viendo, cuando esta hermana pregunta sobre estas inversiones, pues estamos hablando de ventas de productos, algunos parecen productos de salud, algunos de ellos, o productos naturales, o incluso lo que dice de metales como oro, diamantes, etcétera, donde usted todavía no ha visto el oro ni el diamante, o que ofrecen retornos o intereses espectaculares en un tiempo récord, ¿no? Y a veces, muchas veces, eso nos hace mover la ambición en cada uno de nosotros, porque pensamos que, por ejemplo, si el banco me está ofreciendo una tasa de 5% anual por mi ahorro, y esta inversión fabulosa me ofrece ese 5% mensual o semanal, entonces allí empiezo a sentir que, esto realmente es algo rentable, pero no sé qué hay detrás de esto, y en muchos casos puede ser estafa, ¿cierto? Sí, las mismas características de la actividad debe hacernos dar cuenta de que no es confiable, porque un retorno tan atractivo en tan poco tiempo, entonces ahí está la lucidez, la claridad que debemos tener. No, aquí hay algo raro, aquí hay algo malo, ¿no? Muy bien. Entonces, las mismas características en las que te ofrecen y en lo que debes realizar, te hace dar cuenta de que esta actividad no es confiable. Y hay veces que hay esquemas que pareciera funcionar el primer mes, el segundo mes, y ya el tercer mes no hay compañía. Así es, porque es el dinero de otra persona, no es la ganancia de tu trabajo, sino que lo que has percibido el primer mes es el dinero de otra persona. No es producto del trabajo, no es producto de la ganancia que has obtenido al vender algo. Muy bien, entonces vamos a tomar estas
estos consejos, ¿verdad? Antes de que podamos decir sí o no a algunas de este tipo de inversiones. Muy bien, vamos con nuestra última pregunta del día de hoy. Hermana Kerry, estoy comprometida y junto a mi novio estamos planeando nuestra boda. Nosotros queremos algo sencillo, pero mis padres no ven esto como algo bueno. No quisiera decepcionarlos, pero tampoco quiero comenzar mi relación con una presión económica. ¿Cómo puedo manejar la situación? Bueno, creo que ahí ya la hermanita se respondió a ella misma, ¿no? Dice, no quiero comenzar mi matrimonio con una presión económica. Entonces, habíamos mencionado que una persona debe vivir según la capacidad financiera que tiene. Entonces, iniciar un matrimonio con esta carga económica no es recomendable, de hecho no debería hacerlo, ¿no? ¿Es algo común, por ejemplo, tú que trabajas en el sector, ves algo común, por ejemplo, parejas o familias que van a pedir un crédito para una boda? Sí, de hecho es muy común. Wow. Es muy común. ¿Y de qué rango más o menos estamos hablando aquí de deuda? Estamos hablando en dólares, estamos hablando como lo mínimo $5,000, hasta $10,000 según la magnitud de las bodas, porque no nos medimos. Mínimo $5,000, de 5 a 10 mil dólares. Exacto. En una noche. Para una noche. Para un día. Que implica todo, ¿no? Que implica todo, pero realmente realizar ese tipo de gastos es un gasto, claro. No es algo productivo, por decirlo. Claro. Eso sí podemos catalogarlo como un gasto. Si uno tiene la capacidad, obviamente lo hace, pero endeudarte para pagarlo quizás en los primeros años de tu matrimonio, cuando puedes invertir ese dinero o adquirir cosas que vas a utilizar, ¿no? Como muebles, qué sé yo. Pero destinar ese monto de dinero, esa magnitud de monto de dinero para un día, claro. No amerita. No amerita. Definitivamente yo creo que con una deuda de esas, de la luna de miel pasaría a ser luna de hiel. Porque exacto. La preocupación después de la luna de miel. Los problemas que puede acarrear, los problemas, no solamente es de dinero, ¿no? Es quizás la punta del hilo, ¿no? Uh-huh. Va a traer mucho más problemas. Increíble. Bueno, entonces también ahí recomendamos. ¿Sabes? En este caso, yo entiendo que hay familias, y también depende de la cultura, ¿no? De dónde nos encontremos. Pero para algunas familias a veces el matrimonio tiene que ser algo que, como decimos coloquialmente, tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que esas cantidades de invitados y todo esto no son los que van a acarrear las consecuencias. Digamos, cada uno va a regresar a su casa con su vida normal, pero esa deuda se va a dejar entonces a ese nido que está comenzando. Y entonces como padres, nosotros también debemos ser conscientes y tratar de evitar cargas innecesarias en nuestros hijos, sencillamente porque queremos quedar bien. Sí, y la hermana que hizo la pregunta, muy sabia, ¿no? Más que los padres pareciera. Y si continúa con esa actitud, con ese dominio propio, en cuanto a las finanzas, su matrimonio va a estar muy bien. Va a ir bien, exactamente. Bueno, Evelyn, esta es nuestra última pregunta por el día de hoy y queremos agradecerte el haber tenido este tiempo con nosotras y poder conversar sobre el dinero. Ha sido un placer tenerte en Vasijas de Honra. El placer ha sido mío, hermana. Muchas gracias por permitirme compartir con todas las hermanas que nos están viendo. Muy agradecida con usted. Amén. Y sabemos que no va a ser la primera vez que vamos a tener a Evelyn. Vamos a seguir conversando sobre estos temas porque son realmente de gran importancia para el éxito de nuestros hogares. Y para ti, querida amiga, quien has estado viendo este programa, ¿qué te ha parecido? A ver, ¿tienes algunas preguntas o tienes alguna experiencia? De repente tienes también un testimonio importante o un consejo que dar sobre cómo has venido manejando el dinero en situaciones como las que estamos pasando o a lo largo de tu matrimonio y has tenido éxito. ¿Quieres compartirla con nosotras? Por favor, hazlo a través de
tus comentarios si nos estás viendo a través de Facebook o de YouTube, y estaremos contentas de poder leerlos y compartirlos también en los diferentes grupos de Vasijas de Honra. Así que con esto nos despedimos hasta un próximo programa. Esperamos que haya sido de agrado, de bendición el poder discutir sobre estos temas, y sigan entonces junto a Vasijas de Honra, porque se vienen muchos más temas para cada una de nosotras, para tu crecimiento espiritual, para el crecimiento de tu familia, y queremos entonces escuchar de ti. Y así nos despedimos hasta un próximo programa. Y recuerda, has sido llamada a ser una coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga y te haga una buena administradora de todo lo que Él nos da.